neonatal, síndrome de aspiración de meconio. Este es definido como una alteración respiratoria en un neonato como consecuencia de la aspiración del líquido amniótico teñido de meconio. Recordemos que el meconio es una sustancia viscosa de color negra o verduzca que van a ser las primeras heces del feto compuestas por materia ingerida durante el tiempo que pasa en el útero. Puede ser líquido amniótico, células epiteliales descamadas, lanugo, vernix gaseoso, sangre o secreciones gastrointestinales. Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología, del 13 al 14% de los nacimientos van a tener líquido amniótico teñido de meconio, pero solamente del 5 al 12% van a desarrollar síndrome de aspiración de meconio. La incidencia de esta enfermedad pues ha disminuido debido a la mejoría en las prácticas obstétricas, tales como el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y la detección temprana de la no reactividad. Y bueno, también el aumento de nacimientos por cesárea, que se ha identificado como un factor de importancia, además de la reducción de los nacimientos post-término. También la mayor morbilidad asociada a síndrome de aspiración meconial está relacionado con la vía aérea, entre ellas síndrome de fuga de aire con un 23%. Este va a ser el neumotórax o el neumomediastino, las atelectasias, la neumonitis química, la hipertensión pulmonar o la vasoconstricción pulmonar. También la aspiración de meconio va a ser un factor de riesgo para infecciones bacterianas de la cavidad amniótica, sepsis o sepsis bacteriana. Y bueno, también tenemos a la asfixia perinatal como una complicación importante de esta enfermedad. La mortalidad ha variado mucho. Algunas bibliografías mencionaban un 40%, otras más recientes ya lo asocian de un 5 a un 6%. Y 30% de los que padezcan de síndrome de aspiración meconial van a requerir ventilación mecánica. Siguiente, por favor. Algunos factores de riesgo van a ser que el líquido meconial esté espeso, una puntuación de Apgar menor a 7 a los 5 minutos, el sufrimiento fetal, los recién nacidos a término o posttérmino rara vez se presentan en recién nacidos pretérmino, la asfixia perinatal, el retardo en el crecimiento intrauterino, también la fiebre materna o inflamación o infección intraamniótica. Y dentro de la historia clínica materna, también los embarazos prolongados, la preeclampsia o la eclampsia, la hipertensión, la diabetes mellitus materna, el tabaquismo, debe ser un tabaquismo importante también, hemorragias maternas o la insuficiencia placentaria crónica. Siguiente, por favor. Bueno, las causas del síndrome de aspiración meconial son multifactoriales y pues entre ellas podemos encontrar la toxemia, la corioamnionitis, que es la inflamación intraamniótica. Tenemos la hipertensión arterial, la posmadurez, circulares de cordón apretadas, el prolapso del cordón, tabaquismo exagerado durante la gestación, enfermedades respiratorias o cardiovasculares maternas, retardo del crecimiento fetal, desprendimiento de la placenta y algunos accidentes anestésicos. Bueno, como ya les había explicado mi compañera, el meconio pues es la primera excreción intestinal del recién nacido. Y pues aquí vamos a encontrar dos componentes que son los solubles en grasa y los solubles en agua. En los solubles en grasa, pues encontramos los ácidos grasos libres, el colesterol y los triglicéridos. Y los que son solubles en agua, pues tenemos a la bilirrubina, ácidos biliares,
enzimas, entre otros componentes. Y estos, pues, combinados son los que van a afectar principalmente al agente tensoactivo de los pulmones, cambiando la viscosidad y pues la estructura del surfactante, además de que van a disminuir los niveles de las proteínas A y B de los agentes tensoactivos. Bueno, su fisiopatología es que el paso del meconio hacia los pulmones puede ocurrir por varias razones. Principalmente tenemos a la hipoxia fetal, que va a ocasionar una vasoconstricción intestinal, una hiperistalsis y una relajación en el esfínter anal del neonato o del feto, lo que va a llevar a una actividad vagal por compresión del cordón. Y esto se va a dar particularmente en un feto maduro o postérmino. También va a presentar movimientos respiratorios en el feto asfixiado y pues estos van a aumentar por efecto de la hipoxia y se dará una acidosis ya sea metabólica o respiratoria como mecanismo de la compensación de esta hipoxia, ¿no? También va a ocasionar pues la aspiración del líquido amniótico meconial. Y bueno, es importante mencionar que el meconio va a interferir, como ya les había mencionado, en la función o la producción del factor tensoactivo, y nos va a provocar una inflamación importante, ya que pues el meconio es un buen componente atrayente de neutrófilos y de macrófagos, que pues los vamos a encontrar posteriormente en alvéolos. Y también podemos encontrar mediadores de la proinflamación, como son las interleucinas y los factores de necrosis tumoral. Y bueno, aquí hay un esquema que pues muestra toda la fisiopatología. Y como les había mencionado, pues principalmente se da en neonatos postérmino. Y pues bueno, se va a producir una hipoxia intrauterina, ya sea aguda o crónica. Y esto va a estimular pues la actividad colónica del neonato. Se dará pues sí, la salida del meconio, entonces el líquido amniótico pues ya va a tener contenido meconial, se dará la aspiración meconial y pues aquí tenemos dos vías. Una de ellas es que si se da la aspiración meconial en grandes cantidades, pues se dará una obstrucción de las vías respiratorias superiores, lo que nos va a provocar una hipoxia aguda en el neonato. Y posterior a eso, pues como les mencionaba, un mecanismo compensatorio, una acidosis metabólica o respiratoria. Por otro lado, también tenemos la diseminación de múltiples partículas que dará una obstrucción de las vías respiratorias inferiores. Y aquí pues vamos a tener tres vías, ¿no? La primera pues va a ser una obstrucción mecánica, ya sea de tipo incompleta o completa. En la incompleta pues vamos a tener una obstrucción valvular y como consecuencia de esto pues vamos a tener un neumomediastino, un neumotórax y pues un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, y pues esto nos va a provocar una hipercapnia en el neonato. Como segunda vía pues tenemos, no, perdón, si se provoca una obstrucción mecánica completa, pues como consecuencia será una atelectasia, que es pues el colapso del pulmón. Se dará un cortocircuito extrapulmonal de derecha a izquierda, va a existir un descenso de la presión de oxígeno y pues se dará una hipoxia. Y bueno, ya como segunda vía ahora sí, pues tenemos la inflamación química, que pues como les mencionaba es gracias a que el meconio pues atrae muchos neutrófilos, ¿cómo se llama? Macrófagos y pues las interleucinas. Y pues como tercer vía pues tenemos una infección, ¿no? Aquí lo importante es que estamos teniendo zonas en las cuales tenemos una disociación entre las zonas ventiladas con las zonas perfundidas. Cuando tenemos una telectasia, en la telectasia es una zona en la cual hay perfusión, o sea, hay sangre, sin embargo los alvéolos están colapsados, entonces no permite el intercambio gaseoso. Y cuando tenemos una obstrucción que forma válvulas, tenemos unas que están hiperinsufladas, pero que tampoco permiten un adecuado intercambio. De hecho, este problema hace que sea muy difícil el manejo ventilatorio, porque cuando nosotros queremos meterle presión en un ventilador a los pacientes para expandir las áreas que están colapsadas por las atelectasias, tenemos el riesgo de ocasionar daño a las zonas que están hiperinsufladas. Entonces, la verdad es que la ventilación en estos pacientes puede llegar a ser un poquito complicada.
Y cuando una de esas zonas que está hiperinsuflada se rompe, es cuando podemos llegar a tener neumomediastinos o neumotórax. Y a eso se le conoce como síndrome de fuga de aire y generalmente se tiene que manejar de manera un poquito más agresiva. Adelante. Gracias. Bueno, y aquí tenemos otro segundo esquema que pues ya aquí explica como mejor el mecanismo que se dará pues en el neonato posttérmino, la asfixia intrauterina y pues vamos a tener una inspiración brusca fetal. Después tenemos un jadeo postnatal y pues nos da como resultado una aspiración. Por otro lado, pues tenemos un intestino isquémico pues producido por la asfixia. Tenemos una defecación fisiológica y una estimulación visual, lo que nos dará la eliminación del meconio y pues esto en conjunto pues ya se da el síndrome de aspiración de meconio. Aquí tenemos otra vez 3 vías. La primera pues ya se las expliqué en el diagrama anterior. Y bueno, la segunda vía es que tenemos una oclusión de la vía respiratoria proximal y pues nos va a dar como consecuencia una asfixia aguda corazón pulmonar. Y en la tercera vía, pues como les había mencionado, se dará una inflamación importante en los alvéolos y una de las consecuencias de esta inflamación es la pérdida vascular que causa pues la neumonitis química o bacteriana. De esto pues nos va a provocar una hipoxemia y como mecanismo compensatorio de nuevo pues tenemos una acidosis y esto pues va a provocar que la circulación fetal pues sea persistente porque pues recordando cuando el feto está dentro del útero tiene pues su circulación fetal y cuando sale pues tiene una ya diferente, ¿no? Bueno, el cuadro clínico pues sus manifestaciones clínicas van a depender de 3 cosas: la cantidad aspirada del meconio, la consistencia de este mismo y el área respiratoria comprometida. Estas complicaciones se pueden manifestar de manera inmediata o después de algunas horas. También se va a caracterizar por una depresión neurológica secundaria a la hipoxia. Vamos a encontrar taquipnea, tiros intercostales, cianosis variables, sobredistensión torácica, estertores bronquioalveolares y esfuerzo respiratorio. Y también en los recién nacidos que fallecen por aspiración masiva del meconio, pues han presentado evidencias de que hay una lesión del sistema nervioso central, que varían desde un edema cerebral hasta una hemorragia subaracnoidea. Ahora vamos a hablar de su diagnóstico. Aquí vamos a tener que para que nosotros podamos realizar el diagnóstico de síndrome de aspiración meconial, se va a realizar en los recién nacidos que presenten dificultad respiratoria al nacer o poco después del nacimiento, cuyos síntomas no se puedan explicar de otro modo y además también tengan algunos de los siguientes criterios. Primero, que haya evidencia de líquido amniótico teñido de meconio en el bebé. También que presente rasgos radiográficos característicos de este síndrome, los cuales serían que presente densidades lineales estriadas de forma inicial y conforme vaya progresando este síndrome, ya se van a presentar el pulmón hiperinflado con aplanamiento de los diafragmas y densidades parchadas difusas que van a irse alternando con áreas de expansión. También, en dado caso de que se llegue a intubar a este bebé, se puede observar la presencia de meconio en la tráquea. Entonces, se va a sospechar del diagnóstico de este síndrome cuando tengamos nosotros a un recién nacido que presente dificultad respiratoria en presencia de líquido amniótico que contenga meconio. Y finalmente se va a diagnosticar o se va a confirmar más bien el diagnóstico con la radiografía de tórax, en la cual, como mencionábamos, pues aquí van a haber cambios progresivos a lo largo del curso de esta enfermedad y de forma inicial vamos a poder nosotros observar densidades lineales estriadas que pueden ser de forma similar a las que aparecen en la taquipnea transitoria del recién nacido y por lo cual este es un diagnóstico diferencial que veremos más adelante. Y conforme va avanzando la enfermedad, como mencioné, van a aparecer estos pulmones que pueden estar hiperinflados con aplanamiento de los diafragmas y densidades parchadas difusas que pueden irse alternando con áreas de expansión. Y conforme vaya agravándose este padecimiento, ya cuando los bebés necesitan concentraciones altas de oxígeno suplementario o llegan a requerir ventilación mecánica, los pulmones pueden desarrollar ya una apariencia de densidad homogénea que puede ser similar a la que
se observa en el síndrome de dificultad respiratoria y bueno, a esta densidad homogénea se le suele llamar apariencia de vidrio esmerilado. Estos cambios radiográficos suelen resolverse en el transcurso de 7 a 10 días, pero a veces pueden persistir durante varias semanas. Y como mencionábamos, pues puede ocurrir este síndrome de fuga de aire en un 10 hasta un 30% de los bebés que tienen este síndrome de aspiración meconial. Siguiente, por favor. Aquí coloqué unas imágenes de un paciente, igual vamos a ir viendo cómo van siendo estos cambios de forma progresiva. En la primera imagen tenemos una radiografía de tórax que se le tomó al neonato en el primer día de vida, el cual fue intubado por presentar dificultad respiratoria y que se sospechaba que había aspirado meconio, seguramente porque se observó el meconio en el líquido amniótico. Aquí se muestran los pulmones que presentan estas opacidades intersticiales difusas con derrames pleurales, sin embargo, pues este es un patrón inespecífico todavía en la radiografía. Posteriormente se le tomó otra radiografía de tórax a los 5 días de edad y aquí ya se pueden observar los pulmones que van a estar hiperinsuflados con diafragmas aplanados, como podemos observar en la radiografía. Y bueno, vamos a tener estas bandas rayadas de atelectasia y estas opacidades intersticiales pues en ambos pulmones. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente... Sí, ¿sí alcanzan a ver las bandas? A ver, regrésame tantito. A ver. ¿Alcanzan a ver esta de aquí y esta de aquí? ¿Sí ven las rayitas que les estoy pintando? No sé si se puede hacer zoom, creo que sí. Sí se ven, bueno, son como líneas verdes, ¿no? Líneas verdes, correcto, ajá. Sí, sí se ven. Bueno, esas son como las más evidentes en esta radiografía. Listo, adelante, por favor. Y bueno, esta ya es una radiografía que se le tomó igual a este mismo neonato, ya a los 10 días de edad. Y pues aquí tenemos ya a un lactante con enfermedad grave y vemos que los pulmones, ambos pulmones ya están opacificados de forma más difusa, oscureciendo incluso la silueta cardíaca, que sería el signo de vidrio despulido o esmerilado. Otros estudios que se van a realizar van a ser la ecocardiografía. Este va a estar indicado solamente en recién nacidos que tengan dificultad respiratoria grave, ya que pues, se va a utilizar principalmente para distinguir entre pacientes que tengan cardiopatía estructural congénita crítica y, bueno, de aquellos que tengan hipertensión pulmonar persistente, ya que esta patología, la última, va a ser una complicación que va a ocurrir pues comúnmente en estos pacientes que tengan dificultad respiratoria grave. Entonces, se indica principalmente para diferenciar esas dos patologías. En dado caso de que el paciente tenga hipertensión pulmonar persistente, en esta ecocardiografía suele demostrarse una anatomía estructural normal que pues suele tener evidencia de hipertensión pulmonar, como puede ser que se encuentre el tabique ventricular aplanado o desplazado, y también se va a encontrar un cortocircuito de derecha a izquierda. Otro estudio sería la ecografía. ¿Por qué se puede llegar a presentar una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Mencionaban que puede ser de forma primaria y secundaria. Secundaria, si se sigue manteniendo la hipoxia y la acidosis, también la hipercapnia, esto va a hacer que aumente la resistencia vascular pulmonar y pues se genere esa hipertensión. Exactamente. Y entonces, en esos casos, cuando tenemos hipertensión pulmonar persistente, el tratamiento es con medicamentos que van a facilitar la dilatación de la vasculatura pulmonar, ¿sale? ¿Cómo cuál? El aldospiril, algo así. El óxido nítrico inhalado en caso de... óxido nítrico. Exactamente. Y si no, entonces ya nos vamos a inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el sildenafil. Perfecto. Adelante, por favor. Bueno, tenemos a la ecografía pulmonar. Aquí mencionaban que el hallazgo más específico que se encuentra de este síndrome es que, bueno, vamos a observar un área de consolidación grande con bordes irregulares, con broncograma aéreo. También se suelen pedir cultivos, ya que
este síndrome de aspiración meconial suele ser difícil de diferenciar de la neumonía, así que se suelen indicar hemocultivos o si es posible un cultivo de aspirado traqueal. Y bueno, en lo que se obtienen los resultados de esos cultivos, se suele iniciar a veces una antibioterapia empírica mientras se esperan los resultados de cultivo, y normalmente cuando se suele ver una resolución pues, de los síntomas con la terapia antibiótica, pues suele diagnosticarse ya al paciente con neumonía. Si son negativos, pues bueno, ya se le estaría dando otro manejo al paciente. También se va a estar evaluando la oxigenación. Aquí la oximetría de pulso se va a usar inicialmente para determinar la adecuación de la oxigenación que se le va a dar al paciente. En esto se ve, van a necesitan más bien oxígeno suplementario. Se obtiene una medición de los gases en sangre arterial, que sería la gasometría, que normalmente van a demostrar una hipoxemia o una hipercapnia. Y bueno, normalmente estos hallazgos no van a ser específicos realmente de un diagnóstico de síndrome de aspiración meconial, pero sí nos van a ser muy útil para que nosotros podamos evaluar el estado respiratorio del bebé y si es que necesita apoyo respiratorio adicional o también, incluso si es que necesita ventilación mecánica. Entonces es importante realizar esta oximetría de pulso para poder monitorear al bebé y pues darle el tratamiento adecuado que más adelante se va a estar abordando. Y bueno, obviamente si la oximetría de pulso es menor al 90%, pues eso no está muy bien. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los diagnósticos diferenciales. Aquí vamos a tener que incluir todas esas otras patologías que nos estén causando dificultad respiratoria neonatal. En esta se suelen diferenciar por su historia clínica, también el curso clínico que tengan estas enfermedades y sobre todo también por los hallazgos radiográficos. La primera que tenemos es la taquipnea transitoria del recién nacido. Esta suele ser, es una causa frecuente de dificultad respiratoria en los recién nacidos prematuros tardíos, que sean de 34 a 37 semanas de gestación, mientras que en el síndrome de aspiración meconial pues se observa con mayor frecuencia en recién nacidos post-término, como mencionaban mis compañeras, sobre todo si pues rebasan las 41 semanas de gestación. También estos pacientes que tienen la taquipnea transitoria en el recién nacido suelen mejorar rápidamente con sus síntomas a las 12 o las 24 horas posteriores al parto, en contraste con los de síndrome de aspiración meconial. También en la neumonía es un diagnóstico diferencial. Como mencioné, pues suele ser difícil diferenciarlos del síndrome de aspiración meconial, pero pues para esto se van a pedir cultivos y mientras tanto pues se va a dar el tratamiento antibiótico. Y si es que, como mencionaba, si es que hay una mejoría a este tratamiento antibiótico empírico, pues eso estaría siendo indicativo de que el paciente pues tenía neumonía. Otro diagnóstico diferencial es la cardiopatía congénita cianótica. Esta se va a diferenciar del síndrome de aspiración meconial, pues sobre todo por el examen físico, también la radiografía de tórax y la ecocardiografía. Incluso pues también se puede diferenciar de aquí mismo de la hipertensión pulmonar. Y bueno, aquí mencionan que cuando hay una falta de mejoría significativa en la cianosis con el oxígeno suplementario, pues puede ser indicativo de de que el paciente pues tenga alguna cardiopatía congénita. Y bueno, también estos pacientes presentan mejoría con tratamiento con alprostadil. Entonces eso también nos puede ayudar a diferenciarlo. Otra patología es el síndrome de dificultad respiratoria. Este generalmente ocurre en bebés muy prematuros, sobre todo que sean menores de 32 semanas de gestación, mientras que pues, en el síndrome de aspiración meconial, como mencionábamos, suelen ocurrir ya en pacientes post-término que sean mayores de 41 semanas de gestación. Y bueno, aquí igual se va a diferenciar por antecedentes, que el paciente no haya sido tenido con este líquido amniótico que tenga meconio. Y en la radiografía de tórax se va a observar que hay una ausencia de la hiperinsuflación y también la evolución clínica pues, es caracterizada por una mejoría significativa con la administración de surfactante, porque una de las causas por la que los pacientes prematuros tienen el síndrome de dificultad respiratoria es porque tienen
un déficit en la producción de este mismo. Y como, bueno, otro diagnóstico diferencial también puede ser la hipertensión pulmonar persistente, ya que, bueno, aunque es una complicación que sí se asocia con este síndrome, hay otras patologías que pueden, bueno, más bien otras afecciones que pueden estar provocando esta hipertensión pulmonar, como puede ser la asfixia perinatal, también el síndrome de dificultad respiratoria, la hernia diafragmática congénita o también la neumonía. Entonces es importante diferenciar bien la etiología por la que se está provocando esta hipertensión. Otro diagnóstico diferencial es la hernia diafragmática congénita. Este igual se va a diferenciar del síndrome de aspiración meconial por el examen físico, en el cual, bueno, estos pacientes van a tener un tórax en forma de tonel, van a tener un abdomen con aspecto de escafoides y ausencia de ruidos respiratorios en el lado ipsilateral. Y en la radiografía de tórax, aquí se va a mostrar una herniación del contenido abdominal en el hemitórax. Siguiente, por favor. Y abordando el tratamiento, vamos a tener un tratamiento general que va a ser mantener el ambiente del recién nacido térmico y neutro. También los protocolos de manipulación deben ser mínimas para evitar la agitación. Mantener una presión arterial y una perfusión adecuada. La corrección de las anomalías metabólicas, en este caso una acidosis metabólica. También en algunos casos va a ser necesario la sedación del recién nacido con respiradores mecánicos y mantener una adecuada oxigenación y ventilación. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, para la aspiración de meconio, en este caso el pediatra tendrá que realizar una aspiración adecuada de la boca con una sonda. Esta puede ser directamente con tubo endotraqueal y esto es antes de que el recién nacido inspire espontáneamente. La intubación y la aspiración endotraqueal solo se van a recomendar en recién nacidos con meconio espeso y que nacen deprimidos. Estos son los recién nacidos no vigorosos y el diámetro del tubo se va a escoger según el peso y la edad gestacional del recién nacido. Siguiente, por favor. El tratamiento para una enfermedad leve o moderada va a ser la oxigenoterapia suplementaria y esta no debe de exceder de una fracción de oxígeno inspirado de 0.4 o 0.5, ya que esta suele ser la adecuada para mantener una saturación en un rango pues, objetivo. Y en el caso de una enfermedad grave, aquí es cuando se requiere una fracción de oxígeno inspirada mayor de 0.5 para mantener la saturación en un rango objetivo y puede haber un empeoramiento en la ventilación perfusión. En el caso de aplicar una ventilación mecánica, como ya les había mencionado, esto es en el 30% de los recién nacidos aproximadamente. Y esta es debido a la insuficiencia respiratoria. Esta va a tener el objetivo de la ventilación, la ventilación y lograr un intercambio gaseoso óptimo con un trauma mínimo. También la administración de surfactante va a reducir el desajuste en la ventilación y la perfusión, así como reducir la resistencia vascular pulmonar. También, como nos comentó el doctor, el óxido nítrico inhalado va a ser un vasodilatador pulmonar selectivo que va a mejorar la oxigenación en los pacientes con hipertensión pulmonar. Y en estos pacientes que requieren ventilación mecánica es muy importante mantenerlos en un ambiente sin estimulación, prácticamente sin ruido, para tratar de que no despierten, no tengan llanto, no tengan movimiento. Hay que manejarles muy buena sedación. Incluso se les dan relajantes musculares justamente para bajar la necesidad de oxígeno, o sea, el consumo de oxígeno a nivel de los tejidos. Si se les tiene que dar tratamiento con ventilación mecánica, como ya hemos comentado, es todo un reto. De hecho, aquí lo que se hace
es aumentar la frecuencia respiratoria y tratar de no subir demasiado la presión para no ocasionar neumotórax o neumomediastino. Tenemos por ahí, o me puedes decir cuáles son los criterios para intubar a un paciente. ¿Sí? Bueno, los criterios para intubar a un paciente generalmente son gasométricos y ahí es que la presión de oxígeno sea menor a 50 o que tenga hipercapnia con una presión de CO2 mayor a 60 o un pH menor a 7.25. ¿Sale? Ahí es donde el paciente ya no se puede manejar únicamente con oxígeno suplementario y tenemos que proceder a intubar. Perfecto, adelante, por favor. En la oxigenación por membrana extracorpórea, esta se va a proporcionar ya una vez que los fármacos y la ventilación mecánica no estén siendo óptimas para el paciente, y va a proporcionar un soporte cardiopulmonar para la resolución de la enfermedad pulmonar. Este es un método ya invasivo y bueno, también se va a administrar antibióticos de amplio espectro, como lo comentó mi compañera, mientras esperan los resultados de hemocultivos por las posibles infecciones bacterianas, ya sea sepsis o neumonía, y se puede administrar ampicilina o gentamicina. Siguiente, por favor. Disculpen. Bueno, como mencionaba, las complicaciones, una de las principales complicaciones es la hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, sobre todo pues cuando tienen una dificultad respiratoria grave, perdón. Y bueno, esta puede ser primaria debido al estrés intrauterino crónico que conduce al engrosamiento de los vasos pulmonares, o se puede desarrollar de forma secundaria, como mencionada, debido a la hipoxia, la acidosis y la hipercapnia, que van a provocar que haya una vasoconstricción pulmonar inducida por todo ese estrés metabólico. Y bueno, como mencionaba anteriormente, también esta hipertensión pulmonar persistente pues se va a caracterizar por tener un cortocircuito de derecha a izquierda. Otra complicación que suele ocurrir es la fuga de aire pulmonar. Como mencionaba mi compañera, esto puede ser puede ser un neumomediastino, un neumopericardio, también un neumoperitoneo, y suele ocurrir en un 15 a 20% en los recién nacidos que no necesitan ventilación mecánica y un 30 a 50% en los que sí requirieron esta ventilación. Otra complicación van a ser las infecciones, ya que tienen un mayor riesgo de desarrollar pues, por su estado comprometido. Y otras complicaciones que también pueden ocurrir, pero suelen ser menos frecuentes, pues sería la coagulación intravascular diseminada, también convulsiones, una hemorragia intracraneal o la enterocolitis necrotizante. Y bueno, los factores que van a estar asociados al aumento de la mortalidad en estos pacientes es que tengan una puntuación de APGAR a los 5 minutos menor a 3. También si es que llegan a requerir ventilación mecánica durante las primeras 48 horas de vida. Ya por último tenemos la prevención del síndrome de aspiración meconial. Esto va a incluir dos aspectos pues, importantes. El primero es el uso rutinario de la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, ya que, bueno, esto se va a realizar intraparto y nos va a ayudar a detectar y corregir episodios de hipoxia fetal, justamente para poder evitar esta hipoxia y justamente evitar que el bebé pues comience a aspirar el meconio. Otra forma de prevenirlo es evitar el parto de los recién nacidos post-término que sean mayores de 41 semanas de gestación, ya que el riesgo pues es mucho mayor en estos recién nacidos post-término. Así que suele recomendarse a las mamás que se realicen
una cesárea, sobre todo a las 39 semanas de gestación, para que pues se evite llegar a un parto prolongado y se evite ese factor de riesgo. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a pasar con el tema de atelectasias. Siguiente, por favor. Bueno, la atelectasia, por definición, se asocia con el colapso de una región pulmonar periférica, segmentaria o lobar, o bien el colapso masivo de uno o ambos pulmones. Esto imposibilita el intercambio gaseoso. Y recordemos que la atelectasia no es una enfermedad, sino una condición clínico-radiológica y es muy frecuente, secundaria a otras enfermedades. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo que vamos a tener para atelectasia va a ser inhalación de meconio o líquido amniótico, un trabajo de parto prolongado, lesiones en el sistema nervioso central al nacer, parto pretérmino también, la infección pulmonar, lesiones en pared torácica, recibir anestesias, síndrome de dificultad respiratoria, extubaciones constantes e inhalación de objetos extraños. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las atelectasias vamos a tener diferentes tipos y estas van a ser de acuerdo a su etiología. Las atelectasias obstructivas son el tipo más común de atelectasias en niños y estos son debido a obstrucciones totales o parciales en las vías respiratorias a nivel de bronquios. Se pueden clasificar adicionalmente también en atelectasias intramurales, intrínsecas o extramurales. Y bueno, algunas etiologías de estas van a ser, como ya les dije, los cuerpos extraños, las secreciones, la neumonía y algunas adenopatías también. Dentro de las atelectasias de reabsorción, estas van a ser las lesiones que van a llenar los espacios alveolares y estas también pueden ser neumonías. Y estas pueden ser comunes en pacientes con debilidad neuromuscular y carecen de la capacidad de volver a entrar el área colapsada del pulmón. Y se diferencian de las obstructivas porque la lesión primaria se encuentra a nivel del espacio alveolar y no de la vía aérea. Siguiente, por favor. También las atelectasias por relajación, estas también se les pueden llamar como pasivas y va a ser el colapso pulmonar que ocurre cuando hay contacto entre ambas pleuras, la pleura parietal y la visceral, y se va a ver interrumpido por un derrame pleural o un neumotórax también. En el caso de las atelectasias compresivas, estas van a ser a nivel del parénquima y en la población pediátrica van a ser causadas por masas que ocupan el espacio dentro del tórax, como quistes o cuando los lóbulos están demasiado insuflados y pueden comprimir o colapsar los tejidos pulmonares adyacentes. En este caso podrían ser un derrame pleural, una adenopatía también o alguna malformación congénita. Siguiente, por favor. En el caso de las atelectasias por contracción, se van a producir por una disminución en el volumen pulmonar. Esto en presencia de alteraciones fibrosas o también se les llama cicatriciales y van a impedir la expansión completa del pulmón. Esto puede ser por tuberculosis, fibrosis pulmonar, displasia broncopulmonar o alteraciones también neuromusculares. Y las atelectasias adhesivas, que también son muy comunes en el recién nacido, es la incapacidad del pulmón para volver a expandirse por el déficit de factor surfactante
y esta es muy común en el síndrome de distrés respiratorio. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología de la atelectasia es que pues la atelectasia va a comprometer el funcionalismo pulmonar, cualquiera que sea la patología que la produce. Principalmente va a haber alteraciones en la mecánica pulmonar y en el intercambio gaseoso, lo que va a producir un compromiso en la compliance pulmonar, que pues es el volumen sobre la presión, y esta va a afectar la elasticidad pulmonar en relación a la duración del colapso pulmonar. Em, el mecanismo fisiopatológico pues depende de la causa del colapso del pulmón. Y bueno, vamos a explicar principalmente dos, que es la obstrucción, bueno, la atelectasia por obstrucción bronquial, que pues esta va a ser dada por la reabsorción del aire contenido en los alvéolos, lo que nos va a dar una presión parcial de estos y va a hacer que se dé un paso de los gases alveolares a la sangre hasta el colapso completo. Este mecanismo de reabsorción de gases se efectúa en periodos de tiempo diferentes dependiendo del contenido gaseoso del alvéolo. Y pues recordando que en los pulmones existe una ventilación colateral a través de los poros intraalveolares, como los poros de Kohn, y de las comunicaciones bronquialveolares, que son los canales de Lambert. Estos pueden verse modificados según la intensidad de la extensión de la atelectasia, y esto también puede ser un mecanismo compensatorio. Sin embargo, en los niños o en los neonatos, pues estas estructuras se encuentran escasamente desarrolladas. Y bueno, también va a depender del colapso del pulmón, cuánto tiempo sea, y esto pues va a dar una hipoxia alveolar intensa, lo que nos va a provocar una vasoconstricción pulmonar local y pues el área afectada no va a estar ventilada, pero pues va a permanecer perfundida. Entonces, inmediatamente de esto, pues ya se va a dar el flujo sanguíneo en las áreas atelectásicas y esta pues se va a desviar a otras regiones mejor ventiladas para tratar de conservar el equilibrio ventilación-perfusión y así tratar de mejorar la hipoxemia arterial. Esta respuesta vascular va a estar dada por la cantidad de pulmón colapsado y por el estado previo de salud del pulmón no colapsado, ¿no? Y bueno, también tenemos a la atelectasia por contracción, que esta se va a producir por una disminución del volumen pulmonar debido a la presencia de alteraciones fibrosas locales generalizadas en pulmón o pleura que van a impedir su expansión completa. Cuando el pulmón se retrae, la presión intrapleural se va a hacer negativa, dando lugar a la desviación de las estructuras mediastínicas hacia el lado afectado para compensar la pérdida de volumen, ocasionando también una hiperinsuflación compensatoria de las áreas pulmonares no afectadas. Y bueno, el cuadro clínico pues va a depender fundamentalmente de dos factores, que pues va a ser la enfermedad de base que la va a provocar y la magnitud de la obstrucción. Eh, a veces puede ser asintomático, sin embargo, cuando es grave puede presentar hipoxemia, tos que se va a presentar cuando hay una obstrucción y esta va a aumentar en frecuencia e intensidad como mecanismo defensivo o para tratar de resolver el obstáculo. También vamos a encontrar hemoptisis, que puede aparecer cuando la causa es la aspiración de un cuerpo extraño o procesos infecciosos. Encontramos también disnea, cianosis y estridor, que son evidentes cuando se produce estenosis de la vía aérea. Encontramos dolor torácico y fiebre debidos a la sobreinfección secundaria de la atelectasia y desplazamiento mediastínico y de los ruidos cardíacos en caso de que la atelectasia masiva se produce pues un desplazamiento hacia el lado afectado, siendo como pues un hallazgo más frecuente en los niños debido a la mayor movilidad del mediastino que poseen. Y bueno, algunos otros datos que vamos a encontrar en la exploración física, pues es que a la inspección vamos a encontrar una disminución de la movilidad torácica, que son los movimientos de amplitud. También encontramos aplanamiento del tórax del lado afectado. A la palpación, pues vamos a encontrar disminución de vibraciones vocales,
En la percusión encontraremos sonidos mate y submate, y en la auscultación, pues ruidos respiratorios disminuidos y estertores crepitantes gruesos. Bueno, ahora hablaremos del diagnóstico. Como mencionábamos, pues para que nosotros podamos llegar a uno debe de realizarse una historia clínica completa, seguida igual de la exploración física minuciosa del paciente, para que nosotros podamos investigar de forma correcta cuál es la etiología que está causando que se desarrolle este proceso. Porque como mencionamos, la telectasia es un signo de enfermedad, pero no sugiere un diagnóstico específico, simplemente es un signo. Y bueno, esta puede localizarse en cualquier lóbulo o segmento pulmonar, siendo los lóbulos inferiores, tanto derecho como izquierdo, los que más se colapsan. Bueno, los que se colapsan con mayor frecuencia. Para poder diagnosticarlo vamos a tener técnicas de imagen. La principal es la radiografía de tórax. Esta va a tener tanto signos directos como indirectos. Ahí se me fue ponerle indirectos del lado derecho. Lo corrijo y se los paso. Que nos van a ayudar a analizar la radiografía y saber que se trata de atelectasia. Dentro de los signos directos vamos a tener el desplazamiento de las fisuras interlobares y también vamos a poder observar la pérdida de la aireación por el colapso pulmonar. Y bueno, esta pérdida de aireación se va a observar como, bueno, la zona que está afectada va a estar mucho más radiopaca. Y dentro de los signos indirectos vamos a tener el desplazamiento de las estructuras iliares y del mediastino hacia el lado afectado, como mencionaba mi compañera, ya que el espacio pleural no se va a alterar y se va a mantener hermético, jalando así pues todas las estructuras que mencionamos. Y bueno, en esta misma situación se va a encontrar el hemidiafragma lateral, que suele encontrarse elevado. Y también vamos a encontrar la hiperinsuflación compensatoria del pulmón contralateral, que está sano. Siguiente, por favor. Aquí tenemos varios ejemplos de radiografías. En la primera tenemos una telectasia pulmonar total del lado izquierdo en un recién nacido. Y bueno, se aprecia totalmente cómo está este desplazamiento de las estructuras mediastínicas del lado del que se encuentra la lesión, que bueno, como vemos es una zona de radiopacidad. Y el pulmón contralateral pues va a encontrarse hiperinsuflado. También en la siguiente imagen tenemos una radiografía de un recién nacido que presentó dificultad respiratoria, que demuestra una opacificación completa del hemitórax izquierdo. Igual aquí se va a observar una desviación mediastínica ipsilateral asociada. Y bueno, aquí se mencionan que la punta del tubo endotraqueal está dentro del orificio del bronco principal derecho, lo que está provocando pues la telectasia pulmonar izquierda completa debido pues justamente a una obstrucción. Igual podemos observar este fenómeno de la hiperinsuflación compensatoria del lado contralateral. Siguiente. Estas radiografías son del mismo paciente. En la primera radiografía, pues, mencionan que es de un varón que tiene fibrosis quística y podemos observar esta telectasia en el lóbulo superior derecho. Como podemos observar en la imagen, aquí todavía no hay como tal el desplazamiento total de las estructuras mediastínicas del lado de la lesión. Sin embargo, se tomó una radiografía de control un día después. Y aquí ya podemos observar cómo la condición pues progresó. Ya hay una telectasia completa del pulmón derecho, está completamente radiopaca y se ve claramente cómo se desplazan todas estas estructuras del mediastino hacia el lado que está afectado. Y del lado contrario, pues podemos igualmente observar este fenómeno de hiperinsuflación. Siguiente, por favor. También podemos ayudarnos de otros estudios como la tomografía axial computarizada, pero mencionan que no está indicado para hacerse de rutina, solamente cuando haya duda diagnóstica respecto a la etiología o hayan igual hallazgos radiológicos que no sean pues tan característicos. Y bueno, dentro de la tomografía computarizada, a menudo se puede identificar por signos de pérdida de volumen cuando
se usa contraste. Y la telectasia produce una atenuación relativamente más alta del parénquima pulmonar, que es un hallazgo útil que nos ayuda a distinguir la telectasia de los procesos de consolidación de neumonía. También, bueno, mencionaban el ultrasonido, que aquí se puede diagnosticar la atelectasia de forma pues incidental, realmente no tiene un papel clínico para el diagnóstico de las atelectasias, es muy limitado, pero bueno, si es que se llega. Ya se está usando muchísimo el ultrasonido. ¿Sí? Sí, he visto que tiene la ventaja de que no hay que trasladar al niño en caso de que esté intubado, de que no hay radiación y de que se puede realizar ahí mismo en terapia. Entonces, actualmente, de hecho, ya hay muchos estudios que lo ponen como uno de los estudios pues de mucha utilidad para hacer el diagnóstico de las atelectasias en el recién nacido. Mencionaban que, bueno, las ondas del ultrasonido no podían penetrar por el gas, entonces, bueno, eso decía en... Depende mucho del tipo de sonda que estén utilizando, pero justamente la ventaja del ultrasonido es que puedes utilizar áreas donde hay un poquito más de consolidación para de esa manera tratar de identificar las atelectasias, sobre todo las que están un poco más periféricas. Pero sí, actualmente el papel del ultrasonido está siendo cada vez mayor para el diagnóstico de patologías pulmonares. De hecho, en COVID fue muy importante el uso del ultrasonido para el manejo de pacientes hospitalizados y actualmente también ya tiene muchísimo peso para el diagnóstico y seguimiento de las atelectasias del recién nacido. De hecho, tengo un artículo justamente que habla de eso, de ultrasonido para el manejo. Si quieren, se los reenvío después. Sí, muchas gracias por la corrección. Y bueno, otros estudios que se pueden realizar pues son los de laboratorio. Aquí mencionan que pues realmente existen pocas anomalías de laboratorio que van a estar asociadas a los casos de atelectasia y de hecho uno de los medios que se usan para diferenciar la neumonía justamente de este signo es la ausencia de los cambios en el hemograma completo en la telectasia. Entonces, por ejemplo, la leucocitosis con predominio de formas inmaduras sugiere neumonía más que atelectasia. Entonces, realmente no vamos a encontrar tantos cambios en el hemograma y tampoco mencionan que no suelen encontrarse normales la gasometría arterial y la hemoglobina, pero pues nos pueden ser útiles para diferenciarlos de neumonía, por ejemplo. Y bueno, si es que se lleva a ver un desarrollo repentino de la telectasia, como puede ser en un paciente posoperatorio, pues generalmente sí se suele ver algún grado de hipoxemia, pero por lo general se encuentran de forma normal. Siguiente, por favor. Y bueno, como mencionaba, la mayor dificultad que se va a plantear para diferenciar la telectasia, más bien, el principal diagnóstico diferencial de la telectasia va a ser la consolidación neumónica, y esto es porque ambos en sus radiografías pues van a tener la opacificación positiva. Y bueno, aquí en esta tablita mencionan cuáles son sus principales diferencias radiológicas. En el caso de la telectasia, pues sí va a haber una desviación del mediastino hacia el lado de la lesión, y en la neumonía no va a ocurrir esto, ¿no? Puede estar de forma normal o rechazada al pulmón que sí está sano. En la telectasia, la posición del diafragma va a estar elevado, el diafragma que se encuentra del lado de la lesión, y en la neumonía esto no va a ocurrir. Igual en la telectasia, la posición de la cesura va a estar hacia el lado de la lesión, y en la neumonía pues suele estar normal o rechazada también. Y finalmente el broncograma aéreo, en la telectasia suele estar negativo y en la neumonía positivo. Otros diagnósticos diferenciales que también podemos hacer es el embolismo pulmonar, solo que suele ser raro en la infancia, también tumoraciones, hemorragia pulmonar, anomalías vasculares o malformaciones congénitas pulmonares. Y también se puede hacer un diagnóstico, diferencial del derrame pleural. Normalmente, pues aquí el mediastino se va a desplazar del lado contrario de la lesión, igualmente, siendo esto pues algo característico que nos va a ayudar a diferenciarlo. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente tenemos a las complicaciones y el pronóstico. Aquí mencionan que las atelectasias que tienen una evolución aguda o subaguda suelen ser benignas y responden muy bien al tratamiento.
y solo van a tener un mal resultado cuando la causa subyacente de esta telectasia pues ponga en peligro la vida del paciente, como puede ocurrir con algún traumatismo torácico o cuando el área perdida del intercambio de gases más bien no responde al tratamiento, como puede ocurrir cuando haya una aspiración de algún cuerpo extraño, también un tapón de moco que está ahí muy grande y está obstruyendo la vía respiratoria, y pues esto puede provocar un colapso pulmonar total en estos niños. De hecho, mencionaban que se puede realizar una broncoscopía, que suele ser útil para diagnosticar cuando estos pacientes pues aspiraron a algún cuerpo extraño, y pues también es terapéutica para remover ese cuerpo extraño. Alguna complicación que puede ocurrir aquí es el edema pulmonar agudo, que suele ocurrir después de que se realiza la reexpansión de una gran área atelectásica, o también suele ocurrir después del tratamiento igual de grandes neumotórax o derrames pleurales. Y bueno, algo importante que debemos de tomar en cuenta es que se deben de mantener los volúmenes pulmonares para prevenir lesiones justamente del pulmón. El colapso pulmonar repetido va a provocar la activación de neutrófilos en pulmones previamente lesionados, y bueno, la presencia de telectasia también justamente va a contribuir al proceso inflamatorio de los pulmones. Bueno, el tratamiento, su principal objetivo va a ser la reexpansión del pulmón afectado, pero esto va a ser de acuerdo a la etiología, a la causa, a la duración y a la gravedad que presente la atelectasia. Algunos tratamientos específicos van a ser la intervención dirigida a la causa subyacente, debido a que pues, no se puede aplicar un enfoque único para un hallazgo radiológico. También los mucolíticos inhalados, esto principalmente en enfermedades con secreciones respiratorias abundantes como la fibrosis quística, la bronquiectasia y la diacinesia ciliar primaria. Y pues también se recomiendan algunas fisioterapias torácicas, esto también principalmente en fibrosis quística. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les dejamos una tablita de un artículo que está en la bibliografía con los tratamientos específicos de acuerdo a las etiologías de la atelectasia. Siguiente, por favor. ¿Tienen alguna duda, pregunta, opinión? Muy bien, bastante completa su presentación. Me agradó bastante. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta. Entonces, bueno, respecto a la aspiración de meconio, en la evaluación que se le hace al recién nacido, o sea, en cuanto nace, ahí se determina si ha aspirado meconio, y al momento de que se le aspira, se le administra entonces, digamos, antibióticos por si pudo haber sido alguna complicación, bueno, por si puede tener una complicación bacteriana. No. Si al momento deja de así. reanimar al recién nacido, generalmente el síndrome de aspiración de meconio neonatal no se manifiesta inmediatamente. Generalmente se empieza a manifestar después de las horas del nacimiento. Entonces, lo que tú tienes que integrar para poder hacer el diagnóstico son tres cosas. Uno es la presencia de meconio en el líquido amniótico. Dos, que el paciente presente datos de dificultad respiratoria, que generalmente van progresando. Y tres, que tengas hallazgos radiológicos. Difícilmente al momento del parto cuentas con esos tres datos para poder integrar el diagnóstico. Solamente contarías con la presencia de meconio en el líquido amniótico. Entonces ahí se hace la reanimación habitual. Si el paciente está inestable, entonces se pasa a terapia intensiva o la unidad de cuidados neonatales, y ahí se ve cómo va evolucionando. Generalmente durante las primeras horas el paciente empieza nada más con oxígeno suplementario mediante un casco cefálico, y si vemos que esto va progresando y que empieza a presentar datos, entonces es donde ya se realiza la intubación, sobre todo si presenta los criterios que les había comentado previamente de intubación, que es una gasometría con una presión de oxígeno menor a 50, una de CO2 mayor a 60, un pH menor a 7.25, ¿sale? Ahora, con respecto al antibiótico,
Se han hecho varios metaanálisis y varias revisiones en las cuales se ha visto que el agregar antibiótico a todos los pacientes con aspiración meconial no ha modificado como tal la evolución del cuadro. Entonces, actualmente no se considera que a todos los pacientes que han presentado aspiración de meconio se les deba manejar con antibiótico, a menos de que el paciente ya empiece a presentar datos de sepsis. Muchas veces la aspiración de meconio se puede complicar con sepsis neonatal o con algún otro cuadro. Pero de entrada, a todos los pacientes no es necesario que les des antibiótico profiláctico. Ok, y otra pregunta. Sobre, creo que era el tratamiento de aspiración meconial, había mencionado que se les daba tanto óxido nítrico como ponerlos en un ambiente tranquilo, sin pues estimulantes que los hicieran pues llorar o que los despertara, y aparte que se les puede aplicar los sedantes o relajantes musculares. Y después en el tema de la telectasia, pues creo que en factores de riesgo incluía también como una sedación. Entonces, el ponerle esos relajantes musculares al bebé que aspiró meconio, digamos, ¿por cuánto tiempo se le tendría que dejar la anestesia por si podría complicarse a una telectasia? Exactamente, ese es uno de los riesgos de los relajantes musculares. Aquí depende, la diferencia es que en una aspiración, en un síndrome de aspiración, el paciente va a presentar una hipertensión, un aumento de la presión a nivel de los vasos pulmonares. Entonces, la idea justamente de mantenerlos relajados es también facilitar un poquito que la circulación tenga mayor presión en la circulación sistémica y no tanto a nivel pulmonar. Para eso utilizamos los vasodilatadores pulmonares como el óxido nítrico, lo mantenemos relajado para que el paciente no presente esfuerzo y no creemos ahí cortocircuitos de derecha a izquierda. Pero sí, efectivamente, uno de los factores de riesgo de utilizar relajantes musculares es que facilitan que el paciente haga telectasis, es correcto. Pues mucho de qué tanto le pones o cuánto tiempo lo mantienes con relajante muscular es de cómo responde el paciente. Si el paciente lo logras mantener con una buena sedación únicamente con midazolam, con propofol, entonces con eso sería suficiente. Si a pesar de eso ves que el paciente está peleando contra el ventilador, entonces ahí sí sería necesario agregarle un relajante muscular. De acuerdo, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda? Perfectísimo. Ok. Entonces, la siguiente clase que tengo programada con ustedes es para este miércoles. Vamos a ver malformaciones de vía aérea. Vamos a programarla, por favor, a las 8 para no errarle. Ok. Las tardes, la verdad, es que son un poquito más complicadas para mí. Entonces, vamos a programarla a las 8. ¿Sale? Cualquier cosa, si logro desocuparme antes, ya les aviso a ver si también ustedes pueden antes. Cierto. Perfectísimo. Muy bien. Nos vemos el miércoles entonces. Buena noche. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.